entonces decir lo contrario realmente es un sofisma. Y no estamos al lado de la corrupción, como dijo un colega nuestro anteriormente. Hemos luchado y luchamos y lucharemos contra la corrupción, y eso que quede bien claro. Ha terminado, congresista. Se le da 1 minuto y medio más adicional a su tiempo. Echea. Tienes la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero quisiera agradecer a quienes me han mencionado. Es cierto, yo he hablado sobre el tema del Tribunal Constitucional. Es cierto, yo he plantado el tema, pero sin embargo también quiero añadir algo. Yo he adelantado opinión, por lo que el día que se vote no podré estar presente porque es el debido proceso lo que me exige. Yo adelanté opinión, ya no puedo hablar. Lo advertí el miércoles, que lo mencioné, y el jueves igual que estuve en la noche. Todos los que han adelantado opinión respecto a este caso, tal vez deberían revisar y no votar. Vamos al tema que hoy día nos convoca. No sin antes, se ha hablado mucho de temas que me llevan un poco a confusión. Hoy día nos íbamos a reunir para ver temas muy puntuales. Se le acusa al presidente de faltar a la verdad y estar vinculado a presuntos actos de corrupción que revisten una delicada gravedad. Se ha hablado de temas económicos, de modelos, y que tienen que ver con esto. Si quieren hablar de corrupción, lean los libros de Quirós y el libro de Bruno Seminario sobre la corrupción y verán que es un tema endémico y tal vez los peores actos de corrupción no encontrado fue bajo la Constitución del 79, del año 70 al 90, que fueron, simplemente no se vieron, porque fueron las condiciones de recuperar la democracia. No nos olvidemos de esas épocas y revisemos en estos libros cuándo fueron los peores actos de corrupción. Si nosotros vamos a los temas que nos convocan hoy día, quisiera hacer una reflexión primero. Jaime Balmes, en su criterio escrito en 1845, decía un par de ideas sobre la verdad. Si deseamos pensar bien, hemos de procurar conocer la verdad, es decir, la realidad de las cosas. Ciertos hombres tienen el talento de ver mucho en todo, pero les cabe la desgracia de ver todo lo que no hay y nada de lo que hay. Creo que nos estamos quedando alrededor de este punto. Se hablan de muchos temas. 1 minuto adicional, congresista. Por favor, pero no de lo que estamos citados hoy día, no del tema que hoy nos convoca, sobre el cual debíamos explicar, decidir. Vemos que evidencia sigue saliendo como conejos de un sombrero de mago. La identidad procesal no funciona. La identidad procesal es que acá ha debido haber un momento de presentar todas las pruebas y venir con una acusación de la comisión que correspondiera, tal vez la Bajato, pero venir con una acusación concreta y no seguir produciendo documentos que vulneran la identidad procesal. El acto jurídico, que es la manifestación de la voluntad, para bien o para mal, es una de las formas que el derecho genera un acto probatorio, se prueba el daño. Acá se dice que fue amigo, condenado por ser amigo, por tener una cuenta, condenado por tener una cuenta, porque tuvo un dividendo, condenado por tener un dividendo. ¿Qué acto jurídico había detrás de la voluntad del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski? De eso no se ha hablado. De eso no tenemos claridad. De lo único que tenemos claridad... 30 segundos para que termine, congresista. Entonces, se ve estos temas que no dicen mayormente nada. En el año 2004, la empresa Odebrecht era considerada por Forbes y Fortune una de las primeras compañías de Latinoamérica. Veo que también existe una temporalidad entre 2007 y el Odebrecht que hoy día conocemos. Todos somos generales después de la batalla. Tan generales somos después de la batalla, y con esto termino, presidente, que hoy día el Sistema Nacional de Pensiones tiene inversiones en Trasvase Olmos, ¿le suena? Hoy día tiene en Graña y Montero el Sistema Nacional de Pensiones. Quien percibe dividendos de estas empresas en su fondo es delincuente. Hoy los tienen. Y tienen inversiones en carteras que pueden tener compañías de este tipo. O sea, el acto jurídico de haber decidido tener un fondo, de tener una compañía, de estos hechos no constituyen un delito en sí. Tenemos que probar que lo que cometió el señor
presidente de la República, era un delito. Él, para facilitarnos, ha dicho, abro mis cuentas. No vamos a tener que perseguirlas. Él abre sus cuentas. Va a ser más fácil probar si en el acto jurídico que él desarrolló, en la autonomía de la voluntad que él expresó, es cierto lo que dijo o nos engañó. Eso no se ha probado hoy día. Tenemos que probarlo si queremos aplicar el 113. Si no, lamentablemente, considero que se aplica el 117. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. El turno del congresista Vázquez Sánchez, de Alianza para el Progreso, 3 minutos. Nuestra congresista Marisol Espinosa, 4 minutos. Gracias, presidente. Definitivamente, el día de hoy estamos ante una de las decisiones más importantes, no solamente para el Congreso de la República, sino para el país. Se trata de determinar la vacancia por incapacidad moral permanente de un presidente de la República. Y por eso creo que el tema nos demanda más que reflexión. Hubiese sido adecuado garantizar un debido proceso. Y lo puedo decir con conocimiento de causa, señor presidente, porque un debido proceso implica tener las pruebas, la imputación concreta y determinar también cómo se puede defender. No se puede, señor presidente, a última hora, con comisiones que surgen a media madrugada para tratar de seguir garantizando medios de prueba. Medios de prueba que además, señor presidente, son públicos y conocidos por todos porque son publicados por el Diario Oficial El Peruano. Por eso, señor presidente, creemos que un debido proceso tiene que garantizar no solo imparcialidad, sino también la posibilidad de que la persona imputada pueda defenderse en función del delito o falta o motivo por el cual se le imputa. Creo que esta es una obligación no solamente del Congreso de la República. El Congreso de la República no puede tener conductas inconstitucionales, antidemocráticas. ¿Por qué surge el Estado de Derecho? El Estado de Derecho surge precisamente frente a un Estado absolutista, a un Estado que avasalla, a un Estado que atropella. Y eso es lo que no debemos permitir, señor presidente. Debemos garantizar que el Congreso respete el debido proceso. ¿Para qué? Para no solamente para el presidente de la República, sino para todos los ciudadanos. Y, señor presidente, esto también nos obliga a nosotros a plantear dos temas fundamentales. Uno, definir qué significa incapacidad moral permanente. Hemos visto y hemos oído durante todos los debates algunos defender el tema básicamente político, otros defender el Estado de Derecho. Señor presidente, defender el tema político y decir esto es un tema única y exclusivamente político y el resto no me interesa. Y el otro jurídico, este es un tema jurisdiccional y en función de eso hay que defender. Señor presidente, ¿por qué surge un Estado de Derecho? Para evitar precisamente situaciones como estas, donde la arbitrariedad se impone a los derechos fundamentales protegidos y señalados por la Constitución. La Constitución no se puede leer de manera aislada. El artículo que me interesa, no. La Constitución se tiene que leer en el marco de un contexto y en el marco del que el legislador, el constituyente, planteó el tema de protección constitucional para un cargo institucional como es la presidencia de la República. Por eso, señor presidente, hoy más que nunca, la figura de incapacidad moral recogida desde 1823, cuando el Congreso de 1823 vaca Ribagüero por un enfrentamiento permanente legislativo y ejecutivo, tiene que ser revisada. No podemos definir incapacidad permanente como un tema de arbitrariedad. Lo político se impone a lo jurídico. Creo, señor presidente, que en un Estado constitucional de derecho se tiene que garantizar no solamente el debido proceso, el derecho a la defensa, sino fundamentalmente que las imputaciones sean claras. ¿Por qué? Porque no se puede decir el político. Minuto adicional, congresista.
Gracias, presidente. Voy a tratar de abreviar. Por eso, señor presidente, primero tenemos que definir, no con conceptos de 1823 o de 1839 como aparecen en nuestra historia, la incapacidad moral permanente, porque lo político no tiene que ser sinónimo de la arbitrariedad, de un cajón desastre donde coloco cualquier tipo de imputación y esa imputación, como es político, solo a la fuerza de los votos sobre el derecho, sobre el debido proceso, sobre la garantía constitucional de la protección de una institución. Y en segundo lugar, señor presidente, efectivamente estamos en una situación complicada. ¿La vacancia del presidente de la República va a solucionar el tema de corrupción? No, señor presidente. El tema de corrupción es sistémico, está enraizado en una constitución que efectivamente dice, claro, presenten la propuesta legislativa. Se va a aprobar la propuesta legislativa de eliminar los contratos ley que afectan al Estado, que le roban la salud, el colegio, la carretera a nuestros hijos. Y no podemos decir nada porque es un contrato ley. ¿Y quién, señor presidente, nos impuso ese contrato ley? La corrupción es sistémica, señor presidente, porque mientras no garanticemos derechos y no garanticemos que el propio Congreso arbitrariamente vaya contra preceptos constitucionales de garantía, no podemos garantizar justicia. 30 segundos adicionales para que termine con esto. Gracias, presidente. No podemos garantizar justicia y equidad para todos. Por eso, señor presidente, creemos que fundamentalmente tenemos que garantizar no el doble estándar ni el doble rasero, no el doble estándar de señalar esto es correcto para defender a quien miente, pero al que miente, como no me cae, señor presidente, que le caiga todo el peso de la ley. Caiga quien caiga para todos. La ley para todos, pero sobre todo, señor presidente, que se garantice, y esta votación va a ser una votación muy pensada, muy decidida. No es, señor presidente, la entrega del poder por el poder. A más poder, más corrupción. Por eso el sistema garantiza división de poderes, la gobernabilidad, la estabilidad, pero sobre todo, señor presidente, el imperio de la ley. Lo político no puede avasallar ni atropellar los derechos constitucionales y mucho menos la Constitución. La gobernabilidad, la garantía y el debido proceso deberían guiar también, señor presidente, nuestra actuación. Muchísimas gracias. Congresista, es el turno de la congresista Lisbeth Robles. Señor presidente del Congreso de la República, colegas congresistas, asistimos el día de hoy a un hecho histórico, donde no solamente estamos debatiendo la probable vacancia del presidente de la República, sino que esta fecha debe de servir para que los peruanos, y particularmente los que aspiran a un cargo público, reflexionemos para conducir de una manera transparente y sin aprovechamiento del cargo público que ostentamos. Más allá del cual sea el veredicto del Pleno del Congreso, debemos dejar sentada nuestra posición de lucha frontal contra la corrupción y, por supuesto, condenar este acto a todas luces, la irregularidad del presidente de la República. El gobierno, a través de sus voceros y algunos medios de comunicación, están al unísono señalando que si se vaca al presidente de la República, se pone en riesgo la estabilidad económica, las inversiones, la democracia y el crecimiento económico del país. Pero no dice la otra parte del problema. No remarcan que aquí se ha cometido un acto de aprovechamiento del cargo público, un acto de inmoralidad que descalifica al señor presidente y siente un mal precedente para la futura vida democrática del país. ¿Qué mensaje estamos dando a la niñez, a la juventud, a las generaciones, a las nuevas generaciones políticas, que para llegar a un cargo público, para cumplir un objetivo político, se tiene que mentir?
y después no pasó nada. ¿Ese es el mensaje que estamos dando a la población en general, señor presidente y queridos colegas? Asimismo, llama poderosamente la atención la actitud del primer y segundo vicepresidente de la República. Un minuto para que termine, congresista. Quienes pretenden eludir su responsabilidad con la constitución política que les asigna. Quiero recordarles que cuando juraron el cargo nos comprometemos a guardar lealtad, respeto al país, a la Constitución y las leyes, y no a la persona. Porque los políticos somos como aves de paso y venimos a servir a nuestra patria y no a cuidar las espaldas y a proteger las inmoralidades de nuestros aliados políticos. Hoy, el país observa atento a nuestro comportamiento. La decisión que tomemos será juzgado por la historia y las nuevas generaciones. Si respetamos fielmente lo que dice la Constitución Política del Perú, no debe de haber inestabilidad política, ni mucho menos inestabilidad económica. Que no nos vengan a meter miedo, que el país que va a convulsionar o va a dejar de crecer. El progreso de un país no depende únicamente de las decisiones que... Muy bien, congresista, ha terminado su tiempo. Congresista Sheffield tiene 2 minutos. Gracias, presidente. Solo para aclarar que este Congreso de la República, y que creo que están los veedores de la OEA en estos momentos, ha seguido el debido proceso. Nuestras instituciones han estado a la altura de estas circunstancias y rechazo estas expresiones de la congresista Espinosa. Este Congreso no es más una mesa de partes como fue en la época del señor Ollantumala, donde usted fue vicepresidenta y nunca alzó la voz cuando este hemiciclo era utilizado por la señora Nadine Heredia. Pero vayamos al tema que hoy nos trae acá. El señor Kuczynski, el presidente de la República, señor presidente, ha mentido. Ha mentido siendo funcionario público. Especialmente en este documento que ya se presentó anteriormente. El señor Kuczynski solo ha vivido en nuestra patria el 20% de su vida. El resto ha vivido en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos, donde él sabe que una declaración jurada que no sea bien sustentada y tenga la información correcta te lleva a la cárcel. Estas declaraciones juradas hechas entre el 2001 y 2005, donde él no pone su empresa unipersonal, Westfile, y la declaración de los ingresos, esto es una falta grave, señor presidente. Y acá cabe señalar, señor presidente, que lo dijo el congresista Segundo Tapia. Oh, qué raro, el señor Sepúlveda, en el de 2004 al 2006 viaja 79 veces a nuestra patria y ha sido invitado al palco de honor cuando asume el presidente de la República. ¿No se reunía con él? Vamos a ver los registros de las visitas que hacía el señor Kuczynski en su momento al edificio de ODE. Minuto adicional, congresista, para que termine. Y a la oficina del señor Sepúlveda, que tienen el mismo domicilio fiscal, señor presidente. Y acá cabe aclarar para los veedores de la OEA. La legitimidad es el justo título para el mandato. ¿Qué cosa significa esto? Decir la verdad. La justicia es darle a cada uno de los suyos lo que el pueblo le ha dado en sus derechos, en el proceso electoral, pero que puede quedar deslegitimizado por causales tan graves como la incapacidad moral al mentirle al país, y también no hay que olvidar su obstrucción, acuérdense, queridos amigos, su obstrucción a la justicia despidiendo a las procuradoras anticorrupción. Entonces, seamos claros, presidente. El presidente está actuando de una manera egoísta, parece. Para que termine, 30 segundos, congresista. El presidente ha demostrado
la falta de amor a nuestra patria, porque en todos sus actos, como la venía investigando el señor Dahmer, siempre ha habido un manto de vender nuestra patria y los recursos naturales en beneficio especialmente del país que lo cobijó cuando se dejó de pagar los 107 millones que tenía que pagar la International. Entonces, acá se demuestra que el día de ayer, en forma iracunda, él dice que si él se van sus viceministros y no respeta lo que nuestra Constitución. Muchas gracias, congresista. Congresista Ceballos Flores. 3 minutos. Perdón, tenía una alusión a la congresista Espinosa. 1 minuto para hacer su aclaración. Gracias, presidente. Presidente, se puede llamar debido proceso, y vuelvo a insistir, cuando en un día partes la sesión para cumplir con el reglamento, no, señor presidente, eso se llama amañar procedimientos. Se puede llamar, señor presidente, debido proceso cuando no imputas o precisas el cargo. Se puede llamar, señor, debido proceso cuando entre gallos y medianoches llamas a sesión de la Comisión Lavajato para el día siguiente. No, señor presidente, eso es debido proceso. Hay que enseñarles qué es un debido proceso, cómo se respetan las normas y no cómo se acomodan las normas a la conveniencia de determinado partido. Gracias, presidente. Congresista Ceballos Flores, tiene usted la palabra por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Yo creo que, como todo el país, lo que esperábamos al venir acá, señor presidente, es escuchar de parte del presidente de la República y su abogado un esclarecimiento de los temas, ¿no? Más que cualquier juego o artilugio legal, de lo que se trataba era fundamentalmente que nos dijera que lo que dijo no eran mentiras y que efectivamente cuando él era funcionario no había sido a la vez un contratista de Odebrecht, o por lo menos a través de su empresa. Y eso no lo hemos visto. Y nos genera entonces una sensación, señor presidente, de mucha desazón y mucha decepción, ¿no? Por 2 razones. Primero, porque aparece como uno de los argumentos que son mentiras pequeñas, ¿no? Que son pecados veniales. Y entonces entramos a esta lógica que tenemos en el país desde hace muchos años, de que hay más corruptos y menos corruptos. Hay gente que es más censurable porque robó menos y gente más censurable porque robó más. Y entonces, claro, por eso tenemos el país que tenemos, por eso tenemos de 1.900 alcaldes, 1.800 denunciados, los presidentes que tenemos presos y la cantidad de corrupción que todos sabemos, señor presidente, y que el país deplora. Pero lo cierto es que tenemos una acusación que parece ser consistente, más allá del apresuramiento de la mayoría parlamentaria, pero lo que más preocupa, lo que realmente al país más le inquieta, en primer lugar, es quiénes son los que están impulsando con más fuerza este tema de que el presidente se vaya a su casa. Y entonces yo creo que para juzgar al presidente, para decir realmente merecemos un presidente con talla moral, hay que tener talla moral. Y en este Congreso, señor presidente, una importante cantidad de los congresistas no la tienen, pues, señor presidente. Si no, veamos la cantidad de denuncias que tenemos en ética. Entonces aquí el pueblo siente que estamos avanzando en un proceso de vacancia a la presidencia de la República para que ingrese un sector que le da menos garantía y menos tranquilidad a nuestro pueblo. Nosotros desde el Frente Amplio también somos muy claros en señalar que nuestra denuncia a la corrupción que se podría profundizar con la mayoría fujimorista en el gobierno no invalida, no disculpa tampoco la corrupción o los ilícitos o las infracciones constitucionales que haya hecho el señor PPK. Y entonces nosotros decimos que se vayan todos, señor presidente, y lo decimos con toda franqueza y toda firmeza. Acá no se trata de elegir entre el menos corrupto o el más corrupto que puede suceder al señor PPK. Y le decimos al país que es importante insistir, primero, efectivamente, si hay que disolver este Congreso, hay que disolverlo, y sí necesitamos convocar a una asamblea constituyente para que termine el Congreso y una nueva constitución
que nos permita que el país se saque de encima esta corrupción que definitivamente tiene que ver con el sistema. La salida del señor PPK, que efectivamente no ha podido demostrar idoneidad para el cargo, no nos va a resolver tampoco nada y el país lo sabe. Y sabe el riesgo de que el fujimorismo llegue al gobierno. Pero entonces, ¿qué hacemos, señor presidente? Porque no podemos pasarnos disculpando o diciendo me quedo con este porque es menos corrupto. No podemos entrar en esa lógica que afecta a la moral y el honor de nuestro pueblo. Necesitamos luchar y movilizarnos por una nueva constitución, porque este Congreso se vaya a su casa y por una constitución que realmente dignifique al país y le corte las uñas a la corrupción que está institucionalizada en este país. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Lapainga, 3 minutos. Gracias, señor presidente. Yoga rimamusa liu yakta masaykunapaq kay parlamento man. Abelunchim niwaranchi ñuqanchita amasua, amajilla y amayulla. Kanan punchawmi juicio político nesjanta ruachkanchi don Pedro Pablo Kuczynski. Imanasqa llullakusqanmanta. Imanasqa Julgi aschayata hapisqanmanta. Kaymi pay kanan punchawnin. Perdonaykuaych. Aschallatam haperani. Chayraqmi ñuqa rimasaq verdad. Lliw llaqtata puntamanta nin llullakuspa. Chaymi kanan punchaw kaypi juicio político nesqanta ruwachkaniku. Hermanas, hermanos, ñuqa nimuykichi, casi lliw presidente kachkan problemapi suwakuymanta. Tayta Alberto Fujimori, tayta Toledo, tayta Alan García, tayta Humala, kunan el tayta Pedro Pablo Kuczynski. Pipiñataq creesunchi, llaqta hatarizun, llaqta rikcharizun, llaqtuq suyu kasunchi, gobernuta allinta churananchipaq. Kanan manta qallaykusunchi, contrato social, carta magna nisqanta, qillqayta qallaykusunchi. Kay destinunchi cambiananchipaq. Kanan puncha reporte chayamuan, 50% más kachkan neumonía. Liu, Cajamarcape, Iquitos, Huancavelica, Ayacucho. Desnutrición crónica, igual, 55% más, nichkan. Y mañana kay, chayamuchkan. Runakuna, suacuillapiña, pensachkan. Gordo yacoipe, pensachkan. Chaita kamiaykosunche, hermanos, hermanas. Saere sunche hukya. Intero llaqtapi. Huñunakuikuspanche. Parlaita kallaykosunche. Huk nueva constitución tarwaykosunche. Chaypak ya, liu. Llaqtamaseykuna uyarispaykiche, liu. Parlanakuyman chayaspanche ruasunche. Chaynamantan pobrezata kamiasunche. Rico más rico, pobre más pobre. Kachkan kaypi kunan. Ñuqa, ¿verdad? Hermanos, hermanas, hasta pengaconiña moyarita. Happy nakunko kay pero nakuna. Chay mi mano allincho. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. El turno del congresista Víctor Álvarez. ¿Cómo? Bueno, el mismo parlamentario lo puede traducir, él habla los castellanos perfectamente, ¿no? Señor presidente, obligación del Congreso Nacional traducir las intervenciones. No es lo mismo que uno mismo se traduzca, tiene que haber un traductor oficial. Es un derecho de los congresistas que tienen otra lengua materna y el derecho nuestro también a entender. Pido, señor presidente, como cuestión previa, que haya un traductor. Congresista, el congresista Lapa, antes de hacer uso de la palabra, ha podido solicitar un traductor. Ya pasó el tiempo, él habla también perfectamente el idioma castellano y creo que en todo caso debió advertirlo antes. Señor Álvarez, puede continuar.
Gracias, presidente. Un saludo a mis colegas congresistas. Y el día de hoy quiero iniciar mi participación, mis palabras, recordando